Yo sé que alrededor del mundo muchos hermanos ya no alcanzaron a llegar. Terminaron la carrera y pues ya lo que hicieron es lo único que les va a contar ante el Señor. Pero pues gloria a Dios porque nosotros aquí estamos, todavía seguimos hermanos en la carrera. Es una grande responsabilidad, es una grande bendición, es un grande privilegio y vamos a tratar de aprovecharlo. Vamos a seguir con el consejo de la palabra de Dios y los invito para que abran San Mateo capítulo 25. Vamos a continuar viendo el tema de la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25. Vamos a considerar ahora los versículos 3 y 4. Amén. Acompáñenme con su vista, mis hermanos, en estos dos versículos. Yo los voy a leer en voz alta. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Después de que el Señor, en la narración de esta parábola, hizo la aclaración de que de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas, y nosotros ya vimos algunas ejemplificaciones de cómo se puede ver en la vida real, cómo se puede manifestar o cómo se manifiesta de hecho la conducta de una persona insensata y la conducta de una persona prudente. Gloria a Dios. Y vimos tanto los resultados de una línea como de la otra. Y ahora el Señor, siguiendo con ese mismo pensamiento de seguirle la pista tanto a las insensatas como a las prudentes, ahora nos dice cuál es el factor que está pues definiendo de una manera clara por qué las insensatas tuvieron ese sesgo y por qué las prudentes pues tomaron otra actitud. Y lo que nos está diciendo en los dos versículos que acabamos de leer es que la diferencia lo marca el que las insensatas no tomaron aceite aparte de sus lámparas y las prudentes sí lo tomaron. Entonces nosotros podemos deducir de que lo que está decidiendo el destino tanto de las vírgenes insensatas como de las prudentes es el haber tomado o no haber tomado aceite. Sí. Y claro, aquí nosotros tenemos que entrar, hermanos, en la realidad de esta palabra aceite aquí en esta parábola concreta. El aceite en el Antiguo Testamento venía simbolizando, cuando no se especifica de una manera especial al aceite literal, venía simbolizando el Espíritu Santo. Venía simbolizando la unción de Dios sobre el ser humano. Venía simbolizando la aprobación de Dios en la vida
de aquellos a quienes se les ungía con aceite. Y no era un aceite cualquiera, tenía que ser un aceite especial. Y como consecuencia, pues, cuando Dios ordenaba a alguno de sus servidores, ya previamente autorizados por él, de que ungiera con aceite a alguien, es porque aparte de que indicaba la unción de Dios sobre esa persona, la aprobación de Dios, también quería decir que Dios le iba a encomendar una responsabilidad muy importante. Vamos a Éxodo capítulo 30, porque no quiero que solamente quede en palabras. Amén. En el sentido de que el aceite que las prudentes tomaron aparte de sus lámparas y las insensatas no, que solamente quede una afirmación verbal de que es la unción o la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquellas que tomaron aceite en sus vasijas. Dije Éxodo capítulo 30. Acompáñenme del versículo 22 en adelante. Dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. El aceite de la santa unción venía de parte de Dios a tener una función simbólica. Aquella unción literal que el Señor le está diciendo a Aarón que debería hacer sobre todo lo que había en el interior del tabernáculo de reunión, y el mismo tabernáculo de reunión, pero aparte a Aarón y a sus hijos. Dice que con ese acto que Moisés hizo, quedaban santificados todos aquellos objetos. No me voy a meter, hermanos, en el simbolismo de aquellos objetos que simbolizaba la mesa de la proposición, los panes de la proposición, el altar, etcétera. No,
a donde quiero nada más limitarme es a la unción con el aceite santo que el Señor está ordenando aquí sobre Aarón y sobre sus hijos. El orden sacerdotal levítico en el Antiguo Testamento, sobre los cuales caía de parte de Dios la bendición y la responsabilidad de ser los instructores para el pueblo del pacto de Dios, de su ley, de su palabra, y también para llevar a cabo el trabajo en el tabernáculo de reunión como sacerdotes de Jehová. Gloria a Dios. Aarón, el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote que hubo de parte de Dios en el sistema levítico, y después sus hijos, sus nietos y todos aquellos que consanguíneamente descendieron del linaje de Aarón eran ungidos con el aceite de la santa unción, y con ello quedaban santificados, quedaban aprobados por Dios para desempeñar aquel importante ministerio de la administración de aquel actuar de todo el quehacer que se llevaba a cabo en el tabernáculo de reunión, los holocaustos, tanto los ordenados por el Señor como las ofrendas voluntarias que llevaban los israelitas durante el año, el día de la expiación, entre otras funciones que tenían, descubrir si había lepra o no en algunas personas, etcétera. Eran varias las funciones que tenían los sacerdotes, pero antes de entrar en ese ministerio tenían que ser ungidos, o sea, se les derramaba una redoma de aceite, un vaso, una copa de aceite sobre su cabeza, y ya quedaban ungidos. Ahora, esa unción venía simbolizando para este tiempo y para el efecto de ubicarnos en la parábola de las 10 vírgenes, venía simbolizando lo que hoy es el Espíritu Santo. Cuando la persona se arrepiente, cuando la persona empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, empieza a acercarse a Dios. ¿Sí? Pero regularmente, normalmente, todavía no recibe la unción de parte de Dios, de su Santo Espíritu. Eso, conforme a la palabra de Dios, es cuando la persona da el paso de obediencia ya en el bautismo, y en ese momento ingresa en la iglesia, y vamos a decirlo aquí de esta manera ilustrativa, Dios le pone un sello para identificarlo, no porque Él necesite de ese sello para saber, sino para que en el día del juicio, eso es lo que va a marcar la diferencia de la eternidad. Gloria a Dios. Ahora, todos los creyentes ya no necesitamos que se nos derrame aceite sobre la cabeza. El apóstol Pedro, en su primera carta, vamos al Nuevo Testamento, escribiéndole esta carta principalmente a judíos, aunque también iba dirigida a gentiles, pero potencialmente a los judíos. Les dije primera carta, mis hermanos. ¿De qué? Primera de Pedro.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 solamente. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, aquí podemos nosotros tomar varias líneas de enseñanza de este versículo, pero lo que yo quiero resaltar aquí es real sacerdocio. El apóstol Pedro, sabiendo que los judíos habían salido de una forma de servirle a Dios mediante la ley de Moisés, y que ellos sabían perfectamente, con toda claridad, de que solamente a los sacerdotes se les otorgaba la facultad de ministrar la palabra de Dios en el templo. Solamente ellos tenían ese privilegio de recibir la unción del aceite de la santa unción. Pero el apóstol Pedro, sabiendo que muchos hermanos todavía no podían fácilmente despegarse de aquel sistema ya caduco, ya que había quedado sin validez por disposición de Dios mismo, él ahora les dice: mas vosotros sois, y vamos a tomar solamente la expresión, real sacerdocio. Mas vosotros sois real sacerdocio. ¿Por qué el apóstol Pedro no les diría solamente: mas vosotros sois sacerdocio? Sino que quiso enfatizar real sacerdocio. ¿Por qué? Pienso, mis hermanos, y no tengo ninguna duda de que una de las causas, de las razones por el cual el apóstol Pedro está diciendo: mas vosotros sois real sacerdocio, o también podemos decir son reales sacerdotes, y no alteramos en lo absoluto el versículo, es porque está haciendo una clara distinción del simbolismo que había en el Antiguo Testamento y de ahora del cumplimiento de aquellas realidades espirituales que simbolizaba aquel aceite de la santa unción. Ahora les está diciendo: ustedes, mis hermanos, son sacerdotes, pero ya no son sacerdotes simbólicos como lo eran aquellos del orden de Aarón, sino que ahora son sacerdotes que han tenido el grande privilegio de parte de Dios de ser receptores del cumplimiento de aquel simbolismo que indicaba el sacerdocio según Aarón y descendientes. Ahora son real sacerdocio porque este viene siendo la realidad cumplida en nosotros. Ya, por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, ahora nosotros ya no necesitamos estar esperando fuera del tabernáculo de reunión, fuera del templo, respectivamente. No ocupamos estar en los atrios correspondientes que estaban alrededor del templo, esperando a que salga el sumo sacerdote o el sacerdote para darnos la instrucción que venía de parte de Dios. No, dice, ahora nosotros ya podemos directamente y sin necesidad de irnos allá al templo, podemos directamente entrar a la presencia de Dios en donde estemos,
siempre y cuando seamos sinceros con el Señor y estemos esforzándonos por obedecerle. Por eso sois reales sacerdotes, les está diciendo el apóstol Pedro. Por eso nos está diciendo ahora también la palabra de Dios, somos reales sacerdotes, porque ahora nos ha tocado a nosotros estar en la plataforma del relevo y ser receptores de ese grande privilegio también de haberse cumplido en nosotros aquel simbolismo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo algo muy importante en 2 de Corintios capítulo 2. No es capítulo 1, mis hermanos, dice 2 de Corintios capítulo 1. Versículo 21 y versículo 22. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado, dice, y nos ha dado las arras. Quiere decir, hermanos, esto, que el sello que el apóstol Pablo está mencionando aquí no es un sello literal, es la presencia de Dios, pero nos dice en una proporción anticipada. Eso vienen siendo las arras. Las arras en el tiempo antiguo venía siendo el anticipo que se daba de algo, por ejemplo, que se comprometía a comprar una persona, y para que el vendedor tuviera la garantía de que no se le iba a echar para atrás, sino que sí le iba a cumplir, entonces le exigía un anticipo. No recuerdo cómo se llama aquí cuando se quiere apartar algo, también así, un anticipo. Y ya con ese anticipo, el comprador ya quedaba obligado a cumplir. Y si no, perdía ese anticipo. Ahora, el Señor nos da las arras del Espíritu, dice el apóstol Pablo, como una manera de decir, este ya lo tengo apartado. Este ya me pertenece. Y esto es un grande privilegio, pero también es una grande responsabilidad. Con esto, claro, nosotros tenemos que entender de que como es un anticipo, lo completo, lo que va a ser en sí, el total de lo que es la presencia de Dios, va a ser cuando venga el cumplimiento pleno de esta promesa. Ahorita solamente es un anticipo, o lo que viene siendo las arras. Creo que en Efesios capítulo 1, el mismo apóstol Pablo menciona algo similar, pero con diferentes palabras. Efesios capítulo 1,
versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí el apóstol Pablo está, pues, de una manera más completa, diciéndole a la iglesia que viene el tiempo cuando el Señor va a darnos el cumplimiento pleno de la promesa. Ahorita, dice, solamente es un apartado, es un anticipo, son las arras. Pero dice que esto va a mantenerse así hasta el día de la redención. Ciertamente ya fuimos redimidos. Ya el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, y con eso fuimos redimidos. Pero esto no es todo. El Señor quiere darnos la plena llenura de su presencia, pero el apóstol Pablo dice, esto va a ser hasta cuando venga el cumplimiento pleno de esa redención. Ahorita es solamente parcial. Quisiéramos, todos los que hemos entendido, mis hermanos, cuando menos lo básico de esto, quisiéramos tener esa plenitud. Con esa plenitud, nosotros, entonces sí, creo sin temor a equivocarme, que íbamos a poder servirle al Señor de veras, de una manera muchísimo mejor. Sí, pero todavía no. Estamos en la lucha. Ahorita lo importante es mantenernos en pie de lucha. Que los dardos de fuego del maligno que nos impactan en ocasiones, que no nos desalienten, que no nos quedemos tirados, sino que nos levantemos y obviamente con ese espíritu de arrepentimiento, de compungimiento, de pesar, pedirle al Señor que nos restaure, que nos perdone y seguir adelante. No hacerle caso a las insinuaciones malignas de Satanás de que ya no hay lucha que hacer. Porque esto es lo que hacen muchos hermanos. Se desalientan y mejor ya la dejan ahí. Y es peor eso. Yo, cuando empecé a dirigir esta congregación, les decía, mis hermanos, y les dije, varios de los miembros se fueron. Creo que no lo entendieron o no lo quisieron entender. Hermanos, si nosotros, por causa de las tentaciones de esta vida, por causa de los factores que nos rodean, es una fuerza invisible que siempre está tratando de succionarnos, de doblegarnos, de hacernos que paremos la marcha, dice. Y eso muchas veces, pues obviamente que nos va a hacer sentir mal, espiritualmente hablando. Muchas veces no vamos a tener ánimo de leer la palabra de Dios, no vamos a tener ánimo muchas veces de orar como quisiéramos hacerlo. Ok, pero si nos sentimos un tanto desalentados, acordémonos, hay que doblar rodillas. Y si no tenemos más palabras que decirle al Señor, hay que decirle, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. No le hace que parezcamos discos rayados por un tiempo determinado. Que tenga de nosotros misericordia. Bien, aquí está lo que viene siendo aquel aceite que las vírgenes prudentes tomaron en sus vasijas, aparte de sus lámparas.
Pero hay algo más. Vamos a Efesios capítulo 4, aquí mismo. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis. Muy importante consejo, muy importante orden inclusive de parte de Dios para su pueblo. Que no contristemos. Es una palabra que equivale a decir: no pongan triste al Espíritu Santo. Miren, y aquí el Señor nos ilustra de una manera que se rebaja a nuestro nivel humano para que entendamos. ¿Por qué? Porque Dios no se contrista. En su esencia omnipotente, Él no se pone triste ni alegre, Él no cambia, Él siempre está en su mismo estado eterno y perfecto y completo. No tiene estas oscilaciones. Él está siempre en la máxima altura sobre la cual nada ni nadie puede estar arriba. Bien. Pero nos está diciendo de esta manera, con estas palabras, que no contristemos al Espíritu Santo, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que cuando tomamos actitudes que nuestra conciencia nos redarguye, nos testifica, porque ya hemos aprendido de la palabra de Dios que es malo mentir, que es malo pues andar bizgoneando, que es malo inmiscuirnos en pláticas profanas que no edifican, mundanales, entre muchas otras cosas más. Que cuando nosotros lamentablemente incurramos en esos detalles, en esos asuntos, aquí la palabra contristar equivale a decir desaprobar de parte de Dios eso. Vamos a decirlo con otra palabra ilustrativa. Dios se molesta con nosotros. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo a los efesios, no lo contristéis, está diciendo, ¿por qué? Lo que está diciéndole es que esa proporción de su santidad que ha puesto en nosotros, Él la empieza a retirar. Y eso es trágico. Eso es trágico en la vida del creyente. Lo que hay que hacer es rectificar conductas y volver otra vez a enderezar nuestros pasos. Gloria a Dios. Pero, hermanos, hay una actitud todavía mucho peor que contristar. Esta es mala, es trágica, pero hay otra que es fatal. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Un poquito más adelante. Estoy viendo esto, mis hermanos. Mientras se encuentra primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Porque el Señor, en su relato de la parábola de las 10 vírgenes, solo presenta 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. Pero nosotros ahí tenemos que meternos al fondo de esas palabras. Miren, ya mencioné yo de que las 5 vírgenes insensatas simbolizan a todo aquel cristianismo que no es sincero en esta vida con Dios. Pero también están simbolizando a todo aquel cristianismo, a todo aquel hermano, a toda aquella hermana que durante algún tiempo determinado le sirvió al Señor con fidelidad, pero como acabamos de ver ahí en Efesios 4:30, empezó a contristar el Espíritu Santo y no le paró.
no refrenó sus pies, su lengua, su oído, sus ojos, todo su ser. Se dejó ir, se dejó ir, se dejó ir y no paró. En otras palabras, también están simbolizando a todos aquellos cristianos que le dieron la espalda al Señor y se fueron otra vez a la vida de pecado. El Señor no lo dice ahí, pero nosotros sabemos por la palabra que así es. Y aquí lo estamos empezando a ver, ese proceso de que se empieza contristando el Espíritu Santo es malo y que hay que rectificar conductas. Ahora, en 1 Corintios capítulo 5, ya estamos ahí todos, versículo 19, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: no apaguéis el Espíritu. Y aunque no dice Espíritu Santo, implícitamente lo está diciendo. No apaguéis el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto equivale a quedar ya completamente sin esperanza otra vez. Y no voy a decirlo como estábamos antes sin conocer al Señor. Esto ya es algo peor todavía. El apóstol Pedro, acordémonos que les escribe a los hermanos y les dice que el postrer estado de aquellos que le dan la espalda al Señor es peor que el primero. Y menciona ilustraciones gráficas diciendo: es como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca lavada que se vuelve otra vez allí a revolcar entre lodazal. Es algo peor. Apagar el Espíritu Santo es la actitud suicida, mortal del creyente, de decirle a Dios: hasta aquí caminé contigo. De aquí en adelante, ahora yo me voy a hacer cargo de las riendas de mi vida. Ya no te las voy a dar a ti para que tú la dirijas. A eso equivale esta breve expresión: no apaguéis el Espíritu Santo. Cuando sucede. Gloria a Dios. Amén. Bien, mis hermanos, vamos otra vez a Mateo. Mateo capítulo 25. Estamos viendo que la diferencia muy marcada aquí que existe entre las vírgenes, entre las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes prudentes, es que las primeras no tomaron consigo aceite. El versículo 3, la parte final: no tomaron consigo aceite. Y las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Esa es la diferencia que está marcando de una manera contundente una línea infranqueable entre las unas y las otras. Y que al final es lo que va a marcar el destino eterno. Y aquí, habiendo visto ya nosotros el simbolismo del aceite en el Antiguo Testamento, mis hermanos, y cómo ahora, por las citas que vimos en el Nuevo Testamento, concretamente en 1 de Pedro 2:9, vosotros sois real sacerdocio, porque ya no necesitamos cada uno que se nos esté ungiendo, echando aceite sobre la cabeza cuando queremos
ser hijos de Dios, sino que ahora es lo que simbolizaba aquel aceite, que es el Espíritu Santo. El Señor lo pone en cada creyente, no en una plenitud como va a suceder en el día final, pero sí una apartado, las arras, el anticipo, que viene siendo un sello. ¿Sí? Y esa actitud de Dios, el apóstol Pedro dijo, merece que se... No me siento yo a gusto al decir esto. Merece que se nos identifique como reales sacerdocios. Porque ya no estamos bajo aquel simbolismo. Ahora son las realidades cumplidas en nosotros. Ahora somos sacerdotes, reales sacerdotes. Somos sacerdotes porque podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar a la misma presencia de Dios, que era lo que simbolizaba el lugar santísimo, en donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y por un tiempo muy limitado. Y ahora nosotros, dice, ya no ocupamos de esas sombras, de esos simbolismos. Ahora nosotros nos hemos apropiado por la gracia misericordiosa de Dios de las realidades de aquellos simbolismos. Y no ocupamos esperar un día del año. Todos los días, si nos proponemos, el Señor nos brinda esa oportunidad. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, aquí están ya las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes prudentes. Al leer así por encimita este contexto hasta aquí, hasta el versículo 4, aparentemente las vírgenes insensatas se arrancaron desde un principio mal. Todas. ¿Por qué? Porque solamente, conforme vimos lo que simboliza las lámparas, porque solamente conocieron la palabra de Dios, pero no hubo obediencia. Da esa imagen esto. Pero ya yo vuelvo a recalcar aquí. Dentro de esto, porque aquí el Señor está ilustrando lo que va a ser en el día final, el día del juicio. Sí. Cuando venga el esposo, que esto viene simbolizando la segunda y última venida del Señor Jesucristo en esta parábola concreta también. Dice, van a estar ahí esas 5 vírgenes insensatas. Pero yo vuelvo a recalcar, esto se está refiriendo a miles y miles de personas, de seres humanos, que cuando partieron de esta vida, partieron sin haberse estado a cuentas con el Señor. Partieron sin ese sello. Partieron ya sin las arras. Perdieron todo. Y ciertamente muchos de ellos van a ser creyentes, pues que nunca caminaron con sinceridad con el Señor. Pero también va a haber muchos incluidos ahí que empezaron a contristar el Espíritu Santo. Y después, al no tomar una actitud para parar esa contristación, llegó el momento en que lo apagaron. Es por eso que el mismo apóstol Pablo, mis hermanos, acá en Efesios otra vez, da un consejo muy importante a los hermanos de Éfeso. Efesios capítulo 4, capítulo 5, permítanme encontrarlo. Es capítulo 5. Versículo 18.
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y está con E mayúscula Espíritu, lo que equivale a decir el Espíritu Santo. Lo que equivale a decir, sed llenos de la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, cuando escribe estas palabras, obviamente por inspiración divina, como que nos está diciendo que está dentro de nuestras facultades que Dios nos ha dado, el ser llenos del Espíritu Santo. Sí. No es que nosotros tengamos autoridad para hacerlo, sí, pero sí tenemos nosotros de parte de Dios toda la libertad de servirle, de agradarle. Y entonces Él llena de su presencia aquellos vasos que le buscan de esa manera. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay borrachera, quiere decir esta palabra disolución. Disolución quiere decir que todo se desorganiza, todo se descuadra. Una persona, aquí hablando concretamente de la embriaguez, del efecto del alcohol, del etílico, cuando se empieza a ingerir, desde el momento en que empieza a ingerir la persona vino, en el tono bíblico, vino malo, empieza el sistema nervioso a perder el control regular que Dios ha puesto en él. Sus pensamientos, sus razonamientos, sus movimientos, su comportamiento, todo empieza a descomponerse. Sí. Una persona en su sano juicio, muchas veces son personas vergonzosas. ¿Qué esperanzas de que se les vea bailando solos para que la gente los mire? Pero espérense tantito, déjenlo que se tome unas 5 cervezas, déjenlo que se acabe una media botella de vino y véanlo a ver si le va a dar vergüenza. No le va a dar vergüenza andar queriendo abrazar a otros hombres o besándolos o, en fin, haciendo, hermanos, cada espectáculo vergonzoso. Esto es lo que el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, porque el vino descompone todo. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces ahí se produce un efecto diametralmente opuesto. Todo viene a ser más ordenado, más cuerdo, más consciente, más responsable. Gloria a Dios. ¿Y por qué está diciendo antes bien sed llenos del Espíritu? Simple y sencillamente porque en aquel día es lo que va a marcar la diferencia. Y hermanos, una de las cosas, al menos en mí, y yo pienso que esto debe generalizarse en todo creyente que quiere llegar al cielo, una de las cosas que me hacen sentirme inconforme, insatisfecho en mi vida espiritual es porque no hay esta llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo quiero más, siento necesidad. Cada vez que le fallo al Señor, siento que me despeño como unos 50 metros para abajo. Y otra vez empezar la subida y la subida otra vez. Cuesta, gloria a Dios, pero se puede. Y de muchas maneras, mis hermanos, ya vimos diferentes citas bíblicas. No lo contristéis, dice el apóstol Pablo. Mucho menos lo apaguéis. Ahora está diciendo a los mismos efesios:
Busquen esa llenura. En otras palabras, lo que está diciendo implícitamente es: asegurémonos mejor, hermanos, a cada día. No le hace que ante la vista humana, que ante la vista del cristiano nominal, del cristiano tibio, parezcamos fanáticos o que exageramos. No le hace. ¿Sí? No le hace que a donde salgamos, que nos acompañemos de la Biblia. Ahora tenemos la facilidad de que la podemos traer en el teléfono. ¿Sí? No le hace que cuando tenemos la primera oportunidad por la mañana, vayamos a la palabra de Dios. No le hace que cuando tenemos la primera oportunidad de la mañana, doblemos nuestras rodillas en oración, le lloremos al Señor. No le hace que en la primera oportunidad que tengamos, pongamos este cuerpo en sacrificio, en ayuno. Sí. Para el cristiano tibio, para aquellas personas inclusive inconversas que no saben de estas cosas, puede resultar algo que no tiene trascendencia. Pero los que hemos entendido nosotros, hermanos, ahora viendo, vamos otra vez a la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, ya para terminar la predicación. Estamos viendo, mis hermanos, que nada de lo que hagamos con corazón sincero para buscar al Señor es exagerado. Nunca jamás vamos a poder decir que es exagerado lo que estamos haciendo por servir. Al contrario, nos hace falta mucho más siempre. Vamos a dejar pendientes del versículo 5 en adelante, que por cierto trae un mensaje muy importante. Voy a leerlo solamente como una introducción, pero hasta ahí nada más, y lo vamos a considerar en la próxima predicación. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Qué preciosa ilustración, que nosotros la conocemos de sobra en nuestras vidas. Cuando llega el sueño, a veces ni chance de cabecear tenemos. Nos quedamos dormidos. Pero sí, muchas veces de mi parte he cabeceado. Hermanos, ya queda terminada la predicación. Vamos a orar, pero antes yo quiero anticiparles nada más, por si acaso el martes se me olvidara.